Muy bien, hermanos, vamos a ver este pasaje de Marcos, capítulo 6. Abra sus Biblias, téngala abiertas, ahí vea lo que Dios le habla en esta mañana. Titulé al mensaje de esta mañana, contempla los milagros de Dios en tu vida, contempla los milagros de Dios en tu vida. Y miren, hermano y hermana, vivimos en un mundo tan acelerado. Quizás los que venimos de poblaciones más tranquilas, por ejemplo, en mi caso, que vengo de la frontera, que vengo de Reynosa, pues es una ciudad más pequeña que Monterrey, que el área metropolitana de Monterrey. La vida se vive un poquito diferente que aquí. Aquí es una vida a la carrera. Si quieres ir de un lugar a otro lugar, pues mínimo tienes que tomar una hora para llegar a tiempo, ¿verdad? Si es que viajas en coche, porque si viajas en transporte público, pues toma un día, no, toma un poco más de tiempo. Es decir, vivimos aceleradamente y eso hace que no nos detengamos a reflexionar, que no nos detengamos a contemplar lo que Dios está haciendo. Y miren, para prueba un botón, como dice el dicho, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que voltearon al cielo a ver las estrellas y le dieron gloria a Dios por su creación? Alguno me dirá ayer, ¿verdad? Pero no, está mintiendo porque había mucho smog y no se veían las estrellas. No, pero siendo realistas, ¿cuándo fue la última vez que contemplamos la creación de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que vimos lo que dice el Salmo 19 cuando nos dice los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos? ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos a Dios por contemplar los milagros que están pasando? Porque a veces usted y yo damos por hecho muchas cosas que nos pasan y no nos detenemos a ver que cada situación es un milagro de Dios en nuestra vida. Cada situación que vivimos es un milagro de Dios en nuestra vida y vemos cosas que, como le digo, damos por hecho. Por ejemplo, cuando usted despertó hoy, abrió sus ojos y ¿qué dijo? Gracias, Señor, por este nuevo día que me das, por el milagro de la vida. O dijo, tengo hambre. ¿Qué dijo? Quiero café. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Sí me explico? ¿A qué voy con esto? Que muchas veces damos por hecho que vamos a despertar. Es más, nos acostamos y decimos, pues mañana voy a hacer esto, aquello y esto otro. Y muchas veces no sabemos si vamos a estar vivos. Las ocupaciones del diario vivir nos tienen atados, nos tienen sumidos en compromisos diversos, nos tienen atados a diferentes situaciones, pero el Señor nos llama a contemplar los milagros que Él hace en nuestra vida. Miren, el Salmo 121, y después de esto entramos ya a Marcos, el Salmo 121 nos dice, alzaré mis ojos a los montes, y luego se pregunta el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde a sí mismo, mi socorro viene de Jehová, del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Y luego nos da una serie de promesas a tu vida y a mi vida y nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda tu vida, el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha, es decir, que te acompaña todos los días de tu vida. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Ese es el Dios que nos habla de nuestro día a día y de todos los milagros que vemos en nuestro día a día, pero que muchas veces tú y yo nos pasan desapercibidos, que tú y yo no los vemos porque nos pasan desapercibidos por las diferentes ocupaciones que tenemos. Así que para responder esta pregunta, para contemplar los milagros de Dios en tu vida, ¿qué necesitamos hacer? Número uno, para contemplar los milagros de Dios en tu vida, número uno, busca a Jesús. Busca a Jesús, pero como si realmente lo quisieras encontrar. Busca a Jesús sin límites. No te limites en la búsqueda de Jesús. Busca a Jesús. Y miren, versículos del 30 al 33 dicen lo siguiente. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Recuerden, el domingo pasado, ¿de qué hablamos, hermanos?
Ok, ¿sí vinieron? El domingo pasado, ¿de qué hablamos? Hermana, perdón. Exactamente, y nos basamos en la vida de Juan el Bautista, los últimos días de Juan el Bautista, que es el pasaje inmediatamente anterior a este que estamos. Pero el anterior, hace 15 días, se las voy a poner más difícil. ¿De qué hablamos? No se preocupen. Hace 15 días veíamos el pasaje donde Jesús manda a sus discípulos de dos en dos. Cuando empezamos este pasaje de Marcos 6, del 30 en adelante, inicia, los apóstoles regresaron de su viaje. ¿De cuál viaje? Pues de ese al que Jesús los mandó, donde iban a predicar, donde iban a compartir, donde iban a sanar enfermos, donde iban a estar haciendo aquello que Jesús les indicó. Y dice el pasaje, que los apóstoles le estaban diciendo a Jesús todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Versículo 31. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía a Jesús y a sus apóstoles y no tenían tiempo ni para comer ni para dormir. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos lo reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Imagínense la escena, hermanos. La gente se agolpaba para ver a Jesús. Lo habían visto en acción, lo habían visto actuar, lo habían visto atender enfermos, sanar paralíticos, liberar a endemoniados. ¿Se acuerdan del par de endemoniados gadarenos? Lo habían visto liberar a uno de ellos, lo habían visto incluso resucitar muertos. ¿Se acuerdan ahí de la hija de Jairo que veíamos hace unas semanas? Lo habían visto resucitar muertos y la gente se agolpaba por ver a Jesús, por ser parte de esa serie de sucesos que eran novedad para el pueblo en ese entonces, pero también esa serie de sucesos que estaban trayendo vida a las personas a las cuales estaban con él. Estaba trayendo vida, resucitando muertos, sanando enfermos, liberando endemoniados. La gente estaba ahí. La gente estaba siguiéndole. La fama de Jesús, ¿qué creen? Se había acrecentado, se estaba volviendo popular. La gente quería verlo. Era tal la cantidad de gente, dice el pasaje, que le buscaba, que el versículo 31, hermanos, nos dice que quería ir, que Jesús quería ir a descansar. Miren, entonces Jesús les dijo, vayamos solos. Y les dijo, ya, en pocas palabras, pareciera que les dijo, ya no quiero más gente, vayamos solos nosotros en un petit comité, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Y lo dijo, sigue diciendo el versículo, porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para, olvídese del cabrito, olvídese de los mariscos, olvídese de la carne, o sea, no tenían tiempo ni para un huevito cocido. No tenían tiempo para un sándwich, no tenían tiempo para comer. Pero ¿qué hizo Jesús? Quería ir a descansar. Jesús, hermanos, también vemos que a pesar de su fama, Jesús no era como los famosos que vemos a veces en la televisión. ¿Cómo son los famosos que vemos cuando los quieren entrevistar? ¿Se paran a dar entrevistas? La mayoría, ¿qué hace? Por ejemplo, cuando a mí me quieren entrevistar, pues yo me paso de largo. ¿Qué pasa con la gente famosa? Yo veo ahí los futbolistas, ahora que está de moda el mundial, veo a los futbolistas que les hacen una pregunta y a lo de la selección mexicana y pasan de largo. Nadie se detiene a saludar, a firmar una playera. Pareciera que la fama les hizo daño. Bueno, Jesús no era así. ¿Por qué creen ustedes que tanto Jesús como los discípulos estaban cansados, que ni tiempo tenían de comer? Porque atendían a todas las personas que se acercaban a ellos. Yo me imagino esto, se acercaban las personas y Jesús estaba atento escuchándoles. Jesús les preguntaba algo, cómo se sentían, qué estaba pasando y ellos respondían y hacían en consecuencia, de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que estaba pasando. Jesús era diferente. Jesús accionaba en base a la soberanía y la gracia del Señor.
Dice el pasaje que leemos que quería descansar, quería estar en ese lugar tranquilo. Por eso les pide pasar de la orilla en la que estaban, del mar de Galilea, del lago de Genezaret, pasar a otra orilla para descansar, para alejarse de la multitud. Pero no contaba con el versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Pero muchos, ¿cuántos son muchos? Muchos, pero muchos lo reconocieron y lo vieron salir, y gente de muchos pueblos, no tan solo los que estaban en ese lugar, sino de muchos otros pueblos, corrieron a lo largo de la orilla, en toda la periferia del lago, y llegaron antes que ellos. Como diría un personaje hace algunos años, no contaban con su astucia, ¿verdad? Es decir, esta gente se avivó, reconoció a Jesús, vio que iba ahí Jesús, mira, ahí van los discípulos, mira, aquel se parece a Pedro, no, tiene un poquito más de canas, no, no, sí es, vamos. Y veían a Jesús y iban siguiendo. Hermano y hermana, para contemplar los milagros que Dios está haciendo en nuestra vida, mi hermano, mi hermana, para ver actuar a Dios en nuestra vida, tenemos que ser como estas personas, que hagamos lo imposible, que no tengamos límites para encontrarnos con Jesús. Tenemos que ser como estas personas, buscar a Jesús sin límites, sin limitarnos. ¿Y qué es buscar? ¿Qué viene a su mente cuando es buscar? Yo, por ejemplo, ahorita estoy buscando mi celular. Si se lo encuentra, es mío. Estoy buscando mi celular, pero ¿qué significa buscar? Para usted, ¿qué significa buscar? Esfuerzo, investigar. Ok, ya me sonó más a detective, está bien, es buscar, buscar al asesino. ¿Qué es buscar? Es decir, pues vas, si estás buscando algo que se tiró, pues vas y te fijas abajo de la cama, te fijas abajo de la mesa, levantas aquello, levantas esto otro. Miren, para clarificar la idea de buscar, déjenme les digo algo. La Biblia nos da un pasaje hermoso en Proverbios 2, del 4 y 5, que dice lo siguiente: búscalos como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Cómo se busca la plata, mis hermanos? La plata se da en árboles, la plata se da a flor de tierra, a ras de tierra. ¿Dónde se da la plata? En minas, ¿verdad? Es decir, está debajo de la superficie terrestre. ¿Qué tengo que hacer para conseguir la plata? Escarbar. Y después de escarbar, luego escarbo y ya, no, ¿verdad? Cimiento, hago una mina, hago una cueva, hago un pozo. Y después de que ya estoy ahí, ¿qué hay? Hay gente que trabaja para extraer, hay mineros. ¿Qué invierte el minero para extraer la plata? Tiempo, esfuerzo y dinero, recursos. Invierten tiempo, recursos y mucho esfuerzo para obtener la plata. Similares, hermanos, buscar a Jesús. ¿Qué tengo que hacer para encontrar a Jesús? Para buscarlo con ahínco hasta encontrarlo. ¿Qué tengo que hacer? Invertir mi tiempo, invertir esfuerzo e invertir recursos. Invertir recursos para encontrar a Jesús. Por eso implica todo esto. El Señor nos dice también en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. La versión Reina Valera 60 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto esté cercano. Es decir, hay un tiempo para buscar al Señor. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. El tiempo para buscarlo es hoy. Muchas veces, hermanos, somos personas que procrastinamos, es decir, dejamos las cosas para después. Esa es la palabra de moda ahora, ¿no? Y tiene mucha referencia a su significado. ¿Por qué? Porque mucha gente deja las cosas para después. Había una persona ahí en un grupo de amigos que le decían, mira, te voy a presentar al hombre del mañana. Y uno pensaba, y pues, ¿qué va a hacer? Es un inventor, es un alto ejecutivo, y y le preguntabas, ¿y por qué el hombre del mañana? No, pues porque todo lo que le digas, oye, vamos a hacer esto mañana. Oye, y esto otro, ¿cuándo pintas? Mañana. ¿Y cuándo entregas el reporte? Mañana. El hombre del mañana, ¿verdad?
Así somos muchos de nosotros. Muchas veces, hermanos, tú y yo no vemos el actuar de Dios, tú y yo no vemos los milagros de Dios, no contemplamos los milagros de Dios en nuestra vida porque dejamos las cosas para mañana. Voy a leer la Biblia hoy. Voy a continuar con el viaje que iniciamos en enero para leer toda la Biblia en un año. ¿Se acuerdan que estamos en un grupo leyendo la Biblia juntos? Ay, ya no vi muchos convencidos, ¿verdad? Iniciamos en enero. Y a veces decimos, voy a leer la Biblia hoy, pero viene algo, viene un partido de fútbol, viene otra situación, me habló mi comadre, mi compadre, me habló mi amigo, mi amiga, mi hijo, mi hija, y ya me distrajo. Bueno, lo hago mañana. Somos muy fáciles de cambiar la búsqueda de Dios. Y lo dejamos para mañana sin saber si vamos a vivir o no. Porque no sabemos si hasta aquí llegó nuestra vida. No sabemos si estaremos el día de mañana. Santiago 4:8 nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero hay una condición implícita. ¿Cuál es? Acercarnos nosotros a Dios. Necesitamos buscar al Señor, buscarlo en todos los sentidos. Dice otra porción de la Biblia, el que busca, halla. El que busca, encuentra. Y todo al que llama se le abre, ¿verdad? Se le abrirá. Necesitamos buscar a Jesús. Esta gente dice la palabra que corrió por todo el borde, por todo el borde del lago y llegó porque quería buscar a Jesús. No importó si estuvieran cansados, no importó si tenían que subir cerritos para llegar por la orilla y llegar hacia donde iba Jesús, no importó. Pagaron el precio por encontrarse con Jesús. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿cómo está tu búsqueda? ¿Te estás encontrando con Jesús? ¿Estás buscando a Jesús diariamente? ¿O lo esperas encontrar tan solo los domingos cuando asistas a alguna congregación? El llamado es para ver los milagros de Dios en tu vida, es buscar a Jesús con ahínco, sin límites, buscar a Jesús para escucharlo hablar, para ver su mirada de amor, para ver cómo acciona en mi vida, qué hace en mi vida. Miren, muchas veces nosotros como humanos somos muy dados a acercarnos a Dios cuando hay una necesidad. Y está bien, nos acercamos a Dios cuando hay una necesidad y buscamos de Dios y nos acercamos pidiendo su favor. Pero ¿por qué cuando no hay esa necesidad? El común de la gente lo que hace es se aleja. Está a tantos metros alejado. Ah, ya se fue Jesús a la otra orilla. Pues yo me quedo en esta porque estoy muy cansado. Ya no me interesa buscarlo. Ah, pero no tuviera una necesidad porque correría por la orilla, por el borde del lago para encontrarme con Jesús. Como iglesia, hermanos, como iglesia Betel, estamos creando diferentes espacios adicionales a los que ya existían, adicionales a otras cosas que se venían haciendo como iglesia años atrás. En este año que tengo en la congregación, hemos buscado crear espacios para qué? Para encontrarnos con Jesús, para que usted se encuentre con Jesús, para que los jóvenes se encuentren con Jesús. Por ejemplo, iniciamos un ministerio de misericordia, un ministerio de ayuda alimentaria y también de ayuda alimentaria espiritual para las personas que están en el hospital materno infantil. Ya tendremos unos 7 meses, 8 meses más o menos yendo al hospital infantil. Creamos ese espacio. ¿Para qué? Para que usted se encuentre con Jesús. Para que la gente que tiene ese llamado de Dios a encontrarse con Jesús en esos momentos, a través de estos ministerios de misericordia, lo haga. Y hoy me dan la buena noticia de que ya vamos a tramitar un permiso y con eso nos van a permitir no quedarnos afuera del edificio, sino ahora estar en una explanada. Para los que conocen el hospital, los que han ido, hay una explanada central. Bueno, nos van a permitir en próximas fechas estar ahí al centro de esa explanada compartiendo alimentos y compartiendo oración, palabra con las personas que están ahí. Pero es un espacio, no es el único, es un espacio para que usted busque al Señor a través del servicio. Hemos creado reuniones de jóvenes. Hemos buscado la forma, lugar, días para poder acercar a los jóvenes al Señor. Gracias al Señor hemos tenido en estos 2 jueves en los cuales iniciamos entre semana la célula de jóvenes, un promedio aproximadamente de 20 jóvenes. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque es un espacio
en el cual ellos se pueden encontrar con el Señor. El día de ayer tuvimos nuestra primera reunión de matrimonios jóvenes. ¿Se acuerda que la publicitábamos hace unos domingos? Bueno, ¿para qué se crea esto? Buscando un espacio para que la gente busque a Jesús, encuentre a Jesús, encuentre lo que está haciendo. ¿Qué cree usted que pasará cuando nos acerquemos a Jesús? ¿Qué cree usted que pasará? ¿Nos ignorará? ¿Qué cree usted que pasará cuando usted y yo busquemos a Jesús sin límites y nos acerquemos a Él? ¿Qué cree? Lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar y el Señor va a hacer los grandes milagros, las grandes maravillas que Él tiene preparados para nosotros. Porque acuérdese de esto, dice la palabra de Dios que somos la obra maestra de Dios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Es decir, Dios ya había pensado en las buenas cosas, en el propósito de Dios para nuestra vida y se va a cumplir ¿cuándo? Cuando encontremos a Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo, hermanos? ¿Qué tengo que hacer yo? Hermano, acércate a uno de estos espacios. Si ves que estos espacios no llenan tu ministerio, abramos otros que llenen tu ministerio, pero busca a Jesús, no te limites. ¿Qué tengo que hacer? Organiza tu agenda. Miren, mucha gente me dice, es que pastor, no tengo tiempo, no tengo tiempo. ¿Ha escuchado esa frase o la ha dicho? No tengo tiempo. Yo le digo, pues mira, mi día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas tiene tu día? ¿Qué creen que me dice? 24, pues no, hermano, pues no hay más, ¿verdad? Son 24 horas. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Nuestras prioridades. L- Si tú quieres ver las prioridades de una persona, revisa su agenda, revisa cómo organiza su tiempo, a qué le da prioridad, es a lo que dedica más tiempo. Esa es su prioridad. Pudiéramos decir en términos bíblicos, ese es su Dios. A lo que le dedica más tiempo, ese es su Dios. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrarme con Jesús? No te limites, organiza tu horario, marca prioridades para encontrarte con Dios. Por ejemplo, hay mucha gente que busca a Dios al levantarse. La primera hora del día va y busca a Dios, lee la Biblia, ora, encuentre un tiempo. Mucha gente no lo puede hacer a la primera hora del día. Lo hace por la noche o lo hace por la tarde. No importa el horario en que lo hagas, pero busca a Jesús. Busca a Jesús. Y no porque te lo diga tu pastor, porque lo dice el Señor. Separados de mí, nada puedes hacer. ¿Cómo quieres vivir una vida abundante, hermanos? ¿Cómo quieres ver milagros de Dios en tu vida si no buscas a Jesús? Nunca lo verás, difícilmente verás esto. Busca a Jesús. Número dos, para contemplar los milagros de Dios en tu vida, ve lo que Jesús ve. Observa lo que Jesús observa. Miren el pasaje. Marcos 6 del 34 al 36. Inicio dice, cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer los discípulos se le acercaron y le dijeron, este es el lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo, a comprar algo que comer. Miren, impacta mucho cómo inicia este pasaje. Lo dejamos ahí en los primeros versículos. Eh, Impacta mucho, ¿por qué? Porque cómo estaba Jesús, lo acabamos de ver, cómo venía Jesús, cansado y hambriento, muy bien, están atentos. Venían cansados y venía hambrientos. Pero inmediatamente después de que se baja de la barca, ¿qué sucede? Cuando Jesús sale de la barca, dice, vio a la gran multitud. Oye, pues estaba cansado de la multitud que le pidió a los discípulos que pasaran al otro lado. Sin embargo, al ver la multitud no dijo, ay, otra vez esta gente. ¿Dice así la Biblia, hermanos? O dice, ay, otra vez los hermanitos de la iglesia. Ay, estos betelitos. ¿Dice así? No, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Miren, dice, al salir de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ella. Ve como Jesús ve. Sigue diciendo el pasaje, al atardecer los discípulos
bueno, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas y compren su propia comida. Jesús los vio con misericordia. Jesús los vio con compasión. No importó que estuviera cansado, no importó que estuviera hambriento. Al ver a la multitud, tuvo compasión de ellas. Para que tú y yo podamos ver los milagros de Dios en nuestras vidas, necesitamos, hermano y hermana, ver como Jesús ve. ¿Qué fue lo que vio Jesús? Vidas necesitadas. Una vida necesitada. Quizás vio una madre con el dolor de tener un hijo perdido. Quizás vio una madre con el dolor de tener un hijo enfermo. Quizás vio a un hijo sin la falta o sin la guianza de un padre, con la falta de un padre, con la ausencia de un padre que no estuvo en casa. O vio a un joven perdido corriendo tras imposibles, corriendo contra los sueños rotos. O vio vidas en fracaso, vidas en angustia, vidas en sufrimiento, o quizás vio vidas en adicciones. Pero Jesús vio a cada corazón y los vio con compasión. Al ver Jesús cada situación, no se quedó ahí, tuvo compasión de ellas y empezó a actuar. Jesús, hermanos, no contempla tu situación o mi situación y se queda impávido, no se queda sin hacer nada. Jesús nos contempla, sabe nuestras necesidades y Él empieza a trabajar. Él está actuando, aunque no nos demos cuenta de su actuar, Él está actuando. Dice el pasaje que Él empieza a enseñar, empieza a invertir tiempo, empieza a estar cerca de las personas, está escuchando a las personas, podemos inferir eso, está escuchando las necesidades, está cerca de cada una de las personas. Tenemos un Dios quien está cerca de nosotros. Tenemos un Dios que no está lejano. Tenemos un Dios que se encarnó. Tenemos un Dios que vino a la tierra y se acercó a nosotros. Su nombre es Emanuel, uno de sus nombres que significa Dios está con nosotros, Dios está con nosotros. Ese es el Dios que tenemos, un Dios cercano, un Dios quien está con nosotros, un Dios que nos guía, que nos da palabra, que nos da esperanza, así como Jesús se la dio a estas multitudes que se acercaban a Él. Tenemos un Dios que nos da rumbo. Tenemos un Dios como Jesús que se involucra, que no está expectante. Tenemos un Dios que está con nosotros, acompañándonos en el camino. No importa si estamos cansados, tenemos un Dios que esfuerza al cansado. Tenemos un Dios que nos da nuevas fuerzas, dice Isaías, como esas fuerzas que le da al águila. Tenemos un Dios que aunque haya hecho ya cosas con nosotros, sigue trabajando y moldeándonos, haciendo nuevas cosas. Y sabes, hermano y hermana, cuando tú y yo vemos lo que Jesús ve, Jesús seguirá actuando a través de nosotros. Cuando tú y yo vemos a las personas con las cuales interactuamos, con las cuales estamos presentes, los vemos como Jesús ve a la gente, Jesús va a seguir trabajando a través de esto. ¿Por qué? Porque nos estamos involucrando, porque estamos siendo llevados a la acción, porque estamos organizando nuestra agenda precisamente sabiendo que Jesús es el Señor y que le vamos a dar a Él la gloria a través de cada situación y a través de cosas que hagamos para servir a otro. Ahora, dentro del pasaje, versículos 35 y 36, hay otra visión. Miren, la visión de los discípulos. El anterior, por favor. La visión de los discípulos dice: al atardecer los discípulos se le acercaron y dijeron: este es un lugar muy alejado, donde estamos es un lugar muy lejos de la ciudad. Ya se está haciendo tarde. Y continúa en el 36, despide a las multitudes. Por un lado, Jesús atiende a las multitudes y las ve con compasión. Pero por otro lado, dice la Biblia que sus discípulos le dicen: ya córrelos, ya que se vayan. Ya se está haciendo tarde. Ya se está haciendo tarde. Aquí cerca no hay un Oxxo para ir a comprar algo o un 7-Eleven, no hay nada. Entonces mándalos para que vayan y se acerquen a un lugar donde vendan comida.
En pocas palabras les decían, cierra ya tu consultorio, Jesús, ya ciérralo, vámonos a comer, ya es tarde, despide a esta gente. La visión de los discípulos, mis hermanos, era servir, sí, pero servían con límites, límites de tiempo, límites de recursos, límites de espacio. La visión de Jesucristo era con compasión y servir sin límite de tiempo, sin límite de espacio, sin límite de horario. Tenía todos los recursos a su mano. No quiere decir que los discípulos estuvieran mal. Así pensamos muchos de nosotros, porque somos humanos en ese sentido y así pensamos, ponemos un horario y hasta aquí, ponemos ciertas condiciones para poder servir. Pero si consideramos la visión que tenía Jesús y si yo quiero ver los milagros en mi vida de Dios, yo tengo que adoptar esa visión. Tengo que ver más allá de mis propios límites. Tengo que ver más allá de las cosas que el Señor me ha dado. ¿Para qué? Para ver obrar a Dios en mi vida. Dice Mateo 7:12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. La nueva traducción viviente, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Aquí en México tenemos un dicho, cambiamos el positivo de esta frase y decimos al revés. Decimos, no hagas a los demás lo que no quieras que hagan a ti. La frase de la Biblia es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque implica nuestra acción. Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Sirve a los demás si quieres que te sirvan. Ayuda a los demás si quieres que te ayuden. Esa es la frase que la palabra nos da y que nos llama a ver como Jesús ve. Por eso, mi hermana, mi hermano, para ver lo que Jesús ve, tengo que acercarme a Dios. Tengo que tener esa relación profunda con Dios para ver cómo Él ve, para ver lo que Él ama, para ver lo que a Él le pone, lo que Él le pone atención. Tener una relación con Él implica mi andar diario, escucharle hablar en todo momento, tener esa relación para aprender las cosas que Él hace. Miren, hay unos himnos que cantamos, tengo algún tiempo que no escucho estos, pero cantábamos estos himnos. Dice un himno, se llama Sé tú mi visión. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. ¿Se acuerdan de ese? Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión. ¿No? Nada más en Reynosa los cantamos, hermano. ¿Sí se acuerda acá? Nada te aparte de mi corazón. ¿No? Bueno, lo digo. Noche y día pienso yo en ti y tu presencia es luz para mí. Le está diciendo el autor del himno, le está diciendo, Dios, sé mi visión. Dame esos ojos para poder verte. Bueno, el otro va a ser más conocido. Hay otro himno que dice, a ver si lo recuerda, porque a lo mejor estoy suponiendo que es conocido. Dice, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar, llorar, yo ocupado siempre estar en la viña de... Ah, sí se lo saben. A veces escuchamos mira, hasta el coro se saben, trabajar y orar en la viña. Muy bien, pero a veces cantamos este himno y decimos, anhelo no trabajar para el Señor, confiando en su palabra. Quiero yo cantar, llorar y desocupado siempre estar en la viña del Señor. A veces pareciera que como cristianos cantamos así. Pero le decimos a Dios, trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar, yo ocupado siempre estar en la viña del Señor. Los ocupados, hermanos, los ocupados de la viña son los que ven como Jesús ve. Los ocupados de la viña, como este himno que cantamos, son los que ven lo que Jesús ve. ¿Por qué? Porque están atentos a cada necesidad de la gente. ¿Cuál es el sueño de Dios, hermanos? ¿Cuál es el sueño de Dios? Los sí lo saben, nada más medítelo. ¿Cuál es el sueño de Dios? Le ayudo. Que nadie se pierda, sino que todos procedan a la arrepentimiento. Ese es el sueño de Dios. La pregunta es, ¿de qué manera estoy viendo yo a Dios para que ese sueño se cumpla? ¿Estoy viendo como Jesús ve
para ver los milagros de Dios que hace a mi alrededor, que hace en mi vida, o lo estoy dejando pasar? Como dice este himno, le digo que quiero trabajar, pero la realidad es que no estoy haciendo nada. ¿Saben qué es lo triste, hermanos? Por ejemplo, en las iglesias, eh, eh, o te llenas de Dios y obras, accionas, haciendo su voluntad, o si ese espacio que debe llenar Dios lo ocupa alguien más. ¿Quién creen que es? El enemigo. Y lo que hace es que no accionas y en lugar de accionar, críticas. Regularmente en la iglesia las personas que critican, que están siempre quejándose y viendo, son las personas que no accionan, las personas que no ven como Jesús ve. Necesitamos, hermanos, si queremos ver los milagros de Dios, ver como Jesús ve. Número 3, para ver los milagros que Jesús hace en nuestra vida, necesitamos poner tus recursos, pon tus recursos al servicio de Dios. Miren, versículos del 37 y 44 y con esto terminamos. Dice la palabra de Dios, Jesús les dijo, denles ustedes de comer. ¿Con qué? Preguntaron los discípulos. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente dinero a fin de comprar comida para toda esta gente. Y Jesús pregunta, ¿cuánto pan tienen? Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron a Jesús, tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. También dividió los pescados para que cada persona tuviera su porción. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró de pan y pescado, un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, ya vámonos Jesús, ya cierra el changarro y vámonos? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Denles ustedes de comer. Y los discípulos se quedaron, ¿cómo? Vieron a la multitud, al final nos dice la cantidad, ¿cuántos eran? 5,000 hombres y sus familias. ¿Por qué le gustaría multiplicarlo? La familia por 4, 5,000, 5 por 4. ¿Cuánta gente había? Pues más o menos 20. Para aquellos que pensaban que la familia pequeña vive mejor, pues multiplíquelo por 2 y vivían 10,000. Para aquellos que pensaban que más, entre más es mejor, entonces pues multiplíquelo por 6 y son 30,000, ¿verdad? Vamos a poner un promedio, había 20,000 personas ahí. Y de repente te dicen, dale tú de comer. ¿Qué creen que hicieron los discípulos? Lo que dice el pasaje. Dijeron, ¿cómo? O sea, sorprendió, ¿cómo vamos a hacer eso? Hasta yo me imagino que le hicieron, a ver Jesús, se tallaron los oídos. ¿Qué dijiste? ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente? Ahí salieron los matemáticos, ¿verdad? A ver, multiplicaron ahí, pues se ve que son como 20,001, porque ve uno adelante y como 20,000 atrás, ¿verdad? Salieron los matemáticos, salieron los financieros. Oh, híjole, ¿en cuánto nos va a salir todo este banquete? Salieron los estadistas, en fin, salieron todos. ¿Por qué? Porque tenían que trabajar mucho para tener el dinero para comprar esa comida. En este pasaje, hermanos, se da algo que puede llamarse fe contra la realidad. A veces la realidad son como estos 5,000 personas. Ahí está la realidad, estas 20,000 personas que estaban ahí. Contra la fe. Jesús les dice, denles ustedes de comer. ¿Quién sabía lo que iba a pasar? Jesús. Y la gente que cuando se acerca a Jesús sabe que tiene un Dios todopoderoso y un Dios de imposibles y un Dios al que puedes acudir y va a hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ese es el Dios en el que yo creo, que en el que usted cree. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, un Dios que va más allá de cualquier situación. Para eso, el Señor nos da en su palabra infinidad de promesas en las cuales tú y yo, mi hermano, podemos confiar. Jesús le pregunta, ¿cuánto pan tienen? Primera pregunta, ¿cuánto pan tienen? No conocían la panadería que está aquí por esta cuadra, aquí
unos 6 cuadras de aquí. Estaba muy bueno, ¿verdad? Pero Jesús les pregunta, ¿cuánto pan tienen? Y les dice, averigüen, por favor. La respuesta llega de parte de los discípulos y les dice, tenemos 5 panes y 2 pescados. Miren, esta escena de la alimentación de los 5,000 viene narrada en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada una de las narraciones en los evangelios nos da un detalle. Sabemos que un muchacho les dio los peces y los panes. Lo sabemos, ¿verdad? ¿En cuál viene? Empieza con J. Ah, en Juan, muy bien. Oigan, andan con todo. En Juan viene la narración de ese milagro con esas características. Por eso sabemos y conocemos la historia que un muchacho ofrece estos alimentos. Hay varias, les decía a los hermanos en la mañana, en la clase, que hay varias connotaciones o varios comentarios a este pasaje. Hay algunos que piensan, algunos comentaristas dicen, no significa que Jesús multiplicó todos los panes. Lo que significa es que cuando este muchacho dio los panes, los 5 peces y los 5 panes y los 2 peces los dio, los demás sacaron todo el lonche que traían guardado, entonces sobreabundó la comida. Pero ese sería un milagro mayor. ¿Por qué sería un milagro mayor, hermanos? Porque los codos, los tacaños compartieron. Sería un milagro mayor, ¿verdad? Pudieron compartir de más. Pues no es así, ¿verdad? Estos comentaristas están equivocados. La palabra de Dios nos dice, yo creo en un Dios de milagros, yo creo en un Dios de imposibles. Dice que vino un muchacho, de hecho Juan 6, del 8 al 9 dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante estos miles de personas que están aquí? Esa es la historia. Para contemplar, hermanos, los milagros de Dios en nuestra vida, necesitamos poner nuestros recursos al servicio de Dios. ¿Qué hizo este muchacho narrado en Juan? Puso lo que tenía. ¿Eran recursos suficientes? No, eran recursos limitados. Pero ¿quién hizo que fueran suficientes? Jesús. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Cuando ponemos nuestros recursos, dones espirituales, talentos, recursos físicos, recursos materiales, recursos económicos, cuando ponemos nuestros recursos delante de Dios, no importa lo limitado de ellos, Jesús exponencia cada uno de estos recursos y los hace para bendición de mucha gente. Lo hace para bendición de mucha gente. Cuando Dios hace milagros, hermanos, yo puedo ser aquel que pone los recursos para que el Señor lo convierta en mucho. Miren, hoy tenemos en la tarde la oportunidad de compartir folletos, de compartir folletos que a nosotros nos regalaron. Nos regalaron 6,000 folletos, pero eso le costó a alguien. ¿O ustedes creen que fueron gratis? Alguien puso recursos en algún lugar del mundo, alguien puso recursos, pagó para que, o varios para que se hiciera esto, y nosotros ponemos nuestros recursos. ¿Cuáles son nuestros recursos aquí y ahora? Tiempo, esfuerzo en ir. Algunos me dicen, es que nunca lo he hecho. ¿Y cuándo vas a aprender? Yendo, haciéndolo. ¿Sí me explico? ¿Cuándo vas a aprender? Yendo el día de hoy a hacerlo. Tenemos que poner nuestros recursos al servicio del Señor. ¿Y quién va a hacer el milagro? ¿Quién va a hacer que las personas que lean, quién va a hacer que cuando Dios les hable a través del folleto, quién va a ser quien se acerque y diga en ese momento, ora por mí porque estoy pasando por eso? ¿Quién va a hacer eso? Dios, Jesucristo, porque la obra es de Él. Los discípulos pusieron sus recursos y obedecieron. Los discípulos también pusieron sus recursos, obedecieron, los sentaron de 50, de 100, los fueron sentando, repartieron los pedazos, sirvieron. ¿Y qué sucedió? Dice el versículo 42, que todos comieron cuanto quisieron. Ahí estaba el que estaba a dieta, el que comía poquito, ¿verdad? Ay, yo soy fit. El que come poquito, yo soy fit, ahí estaba, y comió cuanto quiso. Ah, pero también estaba el que es fat, ¿verdad? Ahí estaba también el que no se hace de la boca chiquita, sino siempre hay gente que le gustó tanto que dice, pues quiero otro para reafirmar el sabor, ¿verdad? Ahí había también gente así.
que comió más pescado, que comió más pan. ¿Qué estaba haciendo? Comió cuanto quisieron. La palabra nos dice que para estas 20,000 personas, 5,000, pensando que sean 20,000, cada uno de ellos comieron lo que quisieron. Y es un milagro de Dios, hermanos. Ver cómo esto sucede, ver lo que pasa en la vida de las personas cuando creemos en Dios, cuando ponemos los recursos a lo que Dios hace. ¿Qué te ha dado Dios, hermanos? Y con esto terminamos. ¿Qué te ha dado Dios? Ok, está bien, todo. Pero sea, piense en algo más específico. ¿Qué te ha dado Dios a ti? ¿Qué te ha dado Dios? Porque a lo mejor a algunos les dio cantar, pero otros cantan, también cantan, pero como la chimoltrufia, ¿verdad? Es decir, ¿qué te dio Dios? Te dio recursos económicos, te dio recursos administrativos, te dio recursos materiales, te dio una inteligencia, te dio planificación. ¿Qué te dio Dios? ¿Qué dones espirituales te dio? Eres maestro, eres pastor, eres profeta, tienes un don de administración, tienes un don de evangelismo. ¿Qué te dio Dios? ¿A qué te ha llamado Dios a hacer? Piensa. ¿Cuál es el llamado que tienes de parte de él? Porque todos tenemos un llamado, no nada más el pastor tiene un llamado. A todos nos llama Dios a hacer algo en su obra. ¿A qué nos llamó Dios a hacer? ¿Cómo le quieres y cómo le puedes servir? Piensa, ¿cómo desea Dios que le sirvas? ¿Qué estás haciendo para poner tus recursos al servicio de Dios? ¿Estás haciendo algo? ¿O hasta el día de hoy estás como aquel hombre que dijo, Señor, mejor lo metí mejor lo escondí en tierra porque no sabía cómo ibas a reaccionar? ¿Y qué le hizo Dios? No, te dio un recurso para que lo pusieras a trabajar. ¿Y qué hizo Dios? Se lo quitó a ese que no hizo nada y se lo dio al que más tenía. ¿Por qué? Porque era el que estaba produciendo, el que estaba dando fruto, el que estaba haciendo. La pregunta es, ¿estás poniendo los recursos que Dios te dio al llamado de Dios, al servicio de Dios? Dios, hermanos, tiene el poder para usarnos a ti y a mí. Tiene el poder para usarnos, para usar cada recurso y para saciar el hambre de cada humanidad. Aquí sació un hambre física, pero tanto el hambre física como el hambre espiritual de la gente que nos rodea, Dios tiene la capacidad para usarnos y poder llenar esa necesidad. Así como los discípulos repartieron el alimento en canastas, tú y yo también tenemos la responsabilidad de repartir el alimento espiritual que el Señor nos da para dar de gracia lo que de gracia recibimos. Concluyendo, deseamos ver los milagros de Dios en nuestra vida, hermanos. Busquemos a Jesús. Número uno, busquemos a Jesús. Busquemos a Jesús sin límites. Veamos lo que Jesús ve. Seamos como Jesús, veamos lo que Jesús ve. Y número tres, pongamos todos nuestros recursos al servicio de Dios. Oramos, hermanos. Hable con Dios. Y si usted quiere ver los milagros de Dios, dígaselo en su oración a Dios. Dígale a Dios que se compromete a buscarlo más. Dígale a Dios que quiere ver como Él ve. Y dígale a Dios que quiere poner lo que Dios le dio al servicio de Él. Señor, gracias, Padre.